Hola amigos, bienvenidos a Rimble 35, ¿qué tal estáis? Bueno, me habréis oído hablar muchas veces de ese lado escéptico que tengo. Ese lado escéptico que no es visible al gran público, porque claro, David Parcerisa siempre está presentando temas muy espectaculares y temas que muy fronterizos con la ciencia, temas que están muy reñidos con la lógica, con lo racional o el concepto que tenemos de lo racional. Por supuesto, vosotros sabéis, y lo he repetido y lo voy a repetir por enésima vez, sabéis que yo presento temas muchas veces de lo que dicen otros investigadores o del resultado de ciertos estudios en torno a estos temas paracientíficos, pero eso no quiere decir que cuando David anuncia un tema, David acepta eso o se lo crea. Hemos dicho que hay que hacer una clara diferenciación entre lo que los youtubers presentamos como información, que después, por supuesto, la valoramos y la contrastamos con otras informaciones, y siempre, al menos yo intento hacerlo al final del vídeo o a la mitad del mismo, dar mi opinión personal del tema. Pero cuando presentamos ciertos temas, por ejemplo, los físicos teóricos dicen que hay 11 dimensiones. Y en otro vídeo sacamos otro vídeo con otro titular que dice: el vidente tal, fulano de tal, dice que hay 900 dimensiones. Entonces muchos dicen: pero David, ¿no dijiste que eran 11? Entonces ahí siempre entramos en esa especie de mala interpretación de las cosas. Nosotros presentamos lo que dicen algunos investigadores y algunos estudios, pero eso no quiere decir que nosotros compartamos esa información, y mucho menos al 100%. ¿Por qué? Porque como todo en la vida hay matices. Por supuesto, ese lado escéptico que yo tengo me convierte, según muchos de mis amigos que me conocen bien, en un hombre de poca fe. Y es verdad, soy una persona muchas veces bastante pesimista. Me cuesta bastante adoptar una actitud positiva cuando me pasan cosas negativas. Suelo caerme y después suelo levantarme. Eso sí, siempre acabo sacando fuerzas en los problemas del día a día. Pero sí es verdad que tengo a veces un sentido un poco fatídico, un poco dramático de las cosas, y sobre todo y por encima de todo soy un hombre de poca fe. Me cuesta. Y eso parece imposible, ¿no? Viniendo de alguien como yo, que presenta estos temas en estos titulares y que da esa falsa imagen de que David se lo cree todo, ¿no? Cuando generalmente es al revés. Soy muy escéptico, necesito las cosas poder palparlas, poder tocarlas, poder analizarlas y diseccionarlas. Pero esa no es la visión que el público tiene de mí, y eso es algo que sorprende mucho a mi entorno, sorprende a las personas de mi círculo más próximo, porque ellos me conocen y saben, repito, que me cuesta muchísimo aceptar ciertas cosas. ¿Qué constituye para mí una prueba? Lo he dicho muchas veces, para mí una prueba es que, por ejemplo, a la misma hora, en un mismo lugar, haya, por ejemplo, 10 personas que, sin conocerse de nada, describan la trayectoria de un ovni, vamos a decir algo, y todos coincidan en la misma hora, en el mismo margen de minutos. Y haya un campesino en medio del campo que describe esa trayectoria de ese objeto, y al mismo tiempo una pareja de turistas alemanes que vienen a veranear unos días describen lo mismo, no se conocen de nada con ese otro campesino. Describen el mismo objeto, el mismo color, la misma intensidad y la misma trayectoria a la misma hora. Eso para mí es una prueba circunstancial. Cuando hay testigos tan variados y a lo largo de toda la historia que describen los mismos fenómenos, eso para mí sí es una prueba circunstancial, quizás no empírica, pero está señalando la realidad de algo. Eso para mí es una prueba, y más aún si luego podemos, desde un punto de vista químico, descubrir que en las copas de los árboles ese objeto se posó y dejó una cierta radioactividad acompañada de una serie de quemaduras que se producen en los vegetales. Bueno, eso para mí, repito, son pruebas circunstanciales, y que todas juntas sí constituyen una prueba que podríamos decir empírica. Cuando eso se repite, cuanto más se repite y más prolongado en el tiempo y en diferentes culturas manifestándose, para mí eso es muy relevante. Ahora bien, otra cosa muy distinta es cuando ciertas personas hablan con cierta superficialidad y con cierta livianidad de conceptos que se dan por hechos. Gente que dice que están en contacto con extraterrestres o con otros seres,
Pero claro, lo viven ellos desde dentro y nosotros, nuestro trabajo como investigadores no solamente es tratar de desentrañar si dice la verdad o no, sino que también hay que someter a esa persona a un análisis psicológico para descartar posibles psicopatologías. ¿Por qué? Porque cuando una persona es un solo testigo, una sola referencia, que no hay nada más que pueda sustentar sus palabras, es importante descartar posibles sugestiones. A todo esto, que hoy quiero hablaros de un tema que, por supuesto, es muy delicado, pero que creo que es importante que lo conozcáis. Y es el tema de las posesiones. A lo largo de siglos y siglos, vosotros sabéis, la religión católica se ha ocupado de todo esto. Incluso hoy, dentro del Vaticano, hay un nutrido grupo de exorcistas que aseguran haber podido enfrentarse con lo que ellos llaman el diablo. Nosotros, por supuesto, le damos otra connotación. Nosotros pensamos que el diablo, si es que existe, probablemente sea algo muy diferente a lo que la religión católica nos dice que es. En todo caso, como primera cuestión a tratar aquí es que el tema de las posesiones no tengo ninguna duda de que es real. Pero no tengo ninguna duda porque lo he visto con mis ojos. Lo he visto con mis ojos. Y esa es otra. El tema es que muchas veces la mejor forma de demostrarse a uno mismo si existe un fenómeno es vivirlo. Ahí se acaba el debate. Cuando tú lo ves con tus propios ojos, ya la cosa ya te pueden decir misa. Lo tienes clarísimo. Es como todas estas personas que han tenido una ECM, una experiencia muy cercana a la muerte. Hay personas que no han visto nada, que ha sido un vacío absoluto, una negrura, y no recuerdan nada. Pero hay un porcentaje muy elevado, yo diría casi el 80%, personas que han entrado en coma, etcétera, que han visto un túnel, han visto una luz y han visto unos extraños seres que les han dado un mensaje sobre su proceso evolutivo. Pero el tema de las posesiones es apasionante, amigos. La cantidad de gente que anda por ahí sufriendo una serie de ataques y que no pueden ser explicados bajo un punto de vista psicológico ni psiquiátrico. Eso no quita que existan la esquizofrenia, la paranoia y todo este tipo de enfermedades que la psiquiatría nos habla. En ese aspecto yo estoy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo con algunas de las visiones que tienen los psiquiatras, pero eso no quiere decir que muchos de los psiquiatras se equivoquen al interpretar algunas de estas enfermedades. Sin negar la existencia de las mismas, hay que entender que también hay unas causas que están más allá de los parámetros de la medicina. Y esas causas las conocemos desde hace siglos. Yo he podido ver una persona que no puedo revelar quién es por cuestiones familiares, pero es una persona que durante muchos años ha sido muy allegada mía. Yo la acompañé a esta persona a hacerse una sesión de sapito. El sapito es la inhalación de una sustancia que vamos a decir, 1000 veces más potente que la ayahuasca. Se utiliza desde tiempos inmemoriales por chamanes para realizar, pues eso, experiencias místicas, para hacer un viaje hacia tu propio interior. En muchas de estas experiencias se colocan una serie de colchonetas, la persona hace una inhalación de ese humo. El sapito es una sustancia que se raspa de la espalda de unos sapos que están en el desierto de Sonora, en Nuevo México, y tienen unas propiedades psicodélicas muy potentes, de tal manera que pierdes la conciencia inmediatamente en el momento que haces esa inhalación. Las personas caen como sacos, uno detrás de otro. Yo esto lo he visto con un grupo de amigos, yo he estado ahí observando. Por supuesto, yo no lo he hecho, soy demasiado miedoso para hacer estas cosas, nunca he probado drogas, ni creo que nunca me anime a hacerlo, pero sí he estado ahí observando. Y no puedo negar lo que mis ojos han visto. Esta persona, allegada mía, después de convulsionar en el suelo, tras recibir esta sustancia, empezó a levantarse, cuando los chamanes dijeron que eso era casi imposible, porque era muy difícil que bajo ese estado la persona pudiese sostenerse en pie. Bueno, pues esta persona no solo hizo eso, sino que empezó a gatear 4 patas,
Empezó a convulsionarse y a sacar la lengua desafiando a todos los presentes, con los ojos salidos de las órbitas, sonriendo maliciosamente y escarniendo a todos los que estábamos ahí. Su mirada no era la suya, era otro ser que estaba ahí. Yo intenté subir a las escaleras para acercarme a esta persona y casi me estaban cayendo las lágrimas porque quería ayudarla, quería asistirla. Me agarraron dos personas por los brazos y me dijeron: David, tú no puedes intervenir, estate quieto, deja que siga su curso, está haciendo su experiencia, su viaje, tal. Digo, pero qué viaje ni qué hostias, si esta persona no es ella. La verdad es que me asusté, amigos, porque aquello era casi una escena del Exorcista, la famosa película de la niña. Creía que estaba dentro de la película, o sea, es que no podía creerme lo que estaba viendo. Los espavientos que estaba haciendo y cómo se reía maliciosamente de todos nosotros. Era algo diabólico. Y repito, amigos, yo esto lo he visto, nadie me lo puede negar. Pero atención, porque 3 horas más tarde, después, cuando ya se habían pasado los efectos y esta persona había vuelto en sí, la historia que me contó calzaba totalmente con lo que yo desde fuera había contemplado. Esta persona me contó que se encontró en una especie de dimensión oscura frente a una criatura que era como un draco enorme, gigantesco, una especie de demonio reptil con unos ojos salidos de las órbitas, una lengua larguísima y una piel, pues, ¿cómo os diría yo? Escamada, con una especie de cuernos. Bueno, un monstruo, una especie de criatura terrorífica. Me contó que este ser le emitía unos gruñidos y unos gritos, dice que era como un Dolby Surround que me atravesaba cada poro. Entraba por lo más profundo de mi ser, esos gritos escalofriantes. Dice, cualquier persona en mi lugar hubiese enloquecido. Eso es lo que me dijo. Dice, era terrorífico. Me quería destrozar el alma. Yo me quedé muy conmovido, estuve mucho tiempo en shock, porque claro, yo todo esto lo estaba viendo desde fuera. Su cuerpo había sido poseído por esta entidad. Pero es que luego esta persona, al volver en sí, me estaba contando lo que ella veía, que había dentro de sí. Bueno, yo le pregunté y digo, ¿y qué hiciste? Dice que se encontraba en un estado contemplativo. No podía sentir miedo, no podía sentir nada porque era como si... Fijaos qué curioso, era como si no fuese con ella esa situación. Estaba tranquila. Sentía que no podía afectarle, por mucho que ese ser intentara producirle una reacción de terror. Era como si hubiese una especie de cristal ahí que no podía atravesar. Dice que se sintió en todo momento como si pensara de forma desafiante, incluso decir, bueno, ya puedes ir haciendo lo que tú quieras, que a mí no me vas a afectar. Era como si se le hubiese conferido un poder de invulnerabilidad ante esa bestia. De repente ese ser desapareció y esta persona pudo, incluso cuando volvió en sí, observándose las manos de su cuerpo, de repente pudo ver cómo sus manos eran garras de reptil, con la piel escamosa. Ella misma era un reptil. Pero a su vez también pudo ver, me contó, todos los árboles como si circulara una energía, una red de energía áurica que lo envolvía todo, todas las energías. Incluso los seres vivos que había ahí, las personas, los acompañantes, desprendían una aura muy particular de colores. Después de eso regresó en paz y no se sintió especialmente aterrorizada, pero cuando todo eso empezó a recordarlo, se dio cuenta de que habría podido sufrir un gran terror, habría podido sentirse amenazada por ese ser. Y se sorprendió, pero quizás más de la reacción que tuvo, de calma, de tranquilidad.
Amigos, yo no tengo ninguna duda de que esta persona fue poseída momentáneamente bajo el efecto del sapito. Y es una experiencia que yo puedo hablar de lo que he visto. En otros casos os podría hablar, por supuesto, de muchos sacerdotes que dicen que se han enfrentado con ciertas entidades que han poseído adolescentes, o os podría hablar de casos en los que luego se han basado en ciertas películas, como El Exorcista, que en el caso del Exorcista se basaba en un joven de 14 años, no era una niña. Podríamos hablar de muchas opiniones, pero, amigos, nada como hablar de algo que yo mismo he visto con mis ojos. Y desde aquí yo solamente puedo deciros que esto existe, y probablemente existe desde la noche de los tiempos. ¿Qué ocurre realmente? Creo que los seres humanos, como muy bien decía Pedro, nuestro amigo Pedro Amorós en el vídeo anterior, tenemos una serie de llaves para abrir muchas puertas multidimensionales. Cada uno de nosotros tiene una frecuencia vibratoria y una llave, ¿no? Como decía, la llave azul abre la puerta azul, la llave roja abre la puerta roja. Cada uno de nosotros tiene una serie de particularidades vibracionales en las que podemos acceder a otros mundos. Entonces, ¿qué nos impide pensar que el tema de la posesión va íntimamente ligado a nuestra propia vibración? Hay personas que probablemente sin saberlo, de forma puramente inconsciente, atraen este tipo de entidades. Y es un tema muy, muy preocupante. Muy preocupante porque estos seres pueden realmente posesionarse de la mente de un ser humano. Ahora, más grave aún, es cuando vemos que se posesionan del cuerpo, haciéndose dueños de todos sus gestos y de todas sus actitudes. Eso ya hablamos en un plano ya de sacerdotes que tienen que intervenir en un episodio tan dramático. Pero sin llegar a esos episodios tan dramáticos, os voy a dar mi punto de vista. Creo que la mayor parte, casi el 80% de posesiones en que la gente no se da ni cuenta, que han podido ser intervenidas mentalmente por entidades, creo que pertenecen a desencarnados de personas humanas que un día estuvieron vivas. Pero hay un 20% restante, que estoy convencido de que son seres que no son humanos, son demonios, lo que podríamos llamar demonios. Entidades que no pertenecen a la especie humana. Y muchas de estas entidades están relacionadas con los antiguos dioses ancestrales que eran descritos como reptiles. Ahí encaja por qué les vemos hacer esas cosas, ir a cuatro patas, sacar la lengua. Todas esas cosas no son de un ser humano. Son como bestias. Esa es mi opinión, amigos, y ya os digo, yo esto lo he visto. Yo esto lo he visto. A mí me lo pueden contar y quizás podría tener dudas, pero yo no puedo dudar de lo que han visto mis ojos. Hace muchos años había leído un libro de la doctora psicóloga Edith Fiore, autora del libro La posesión. Os lo recomiendo los que no lo hayáis leído. Probablemente fue la primera psicóloga que introdujo una serie de pautas de exorcismo psicológico fuera de la religión católica. Intentaba exorcizar al paciente a través de una terapia psicológica y llegaba a través de la hipnosis clínica a tratar no solo el paciente sino la entidad que lo posesionaba. Esto lo hacía la doctora Edith Fiore. Una pena que no haya hoy en día más profesionales de la salud mental que se dediquen a abordar esta cuestión. Aquí dejo el tema, amigos, espero que os haya gustado este vídeo de hoy repasando algunas cosas que a uno le ha tocado vivir sin comerlo ni beberlo. Un abrazo para todos, amigos, y nos vemos en próximos vídeos.